nombre también de la gran mayoría de los cristianos. Creer en un Dios así es difícil, significa buscar la propia gloria en hacerse pequeños por amor. Tendré que pasar por valles oscuros, pero no temo, me fío del pastor que me guía. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 4, versículos 8 al 12. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, por haber hecho un bien a un enfermo, hoy nos interrogan para saber de qué manera ha sido sanado este hombre. Conste a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó de la muerte. Gracias a él, este hombre está sano en presencia de ustedes. Es la piedra desechada por ustedes, los arquitectos, que se ha convertido en piedra angular. En ningún otro se encuentra la salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados. Tenemos pues nuestro texto de la primera lectura, Hechos 4, 8 al 12. Estamos pues ya en ese contexto. Entonces tenemos este primer texto que en la versión del pan de la palabra, pues lo tenemos también en la misma expresión. Ahora fijémonos bien lo primero del texto, que el personaje Pedro, según su escritor Lucas, está diciendo que Pedro está lleno del Espíritu Santo. La palabra lleno, a uno siempre imagina como llenar un vaso. Cuando se habla de lleno es de la presencia de la Santísima Trinidad. No es pues que el Espíritu actúe fuera del contexto de las otras personas, sino que el predicador, Pedro, se siente lleno de la presencia de Dios. Y por eso va a dirigir esta respuesta a los jefes del pueblo, es decir, a las autoridades. En su momento, aquí el autor coloca a las autoridades como oponentes al mensaje. Y el mensaje les va directo a las grandes autoridades. Pero este texto ya está escrito hasta los años 85-90. Y había pasado muchos años antes en el supuesto de que haya sido de esta manera. El argumento que plantea Pedro es en la curación del enfermo, que por eso ellos están pues siendo acusados. Por eso dice, hoy nos interrogan para saber de qué manera ha sido sanado este hombre. Conste a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y Dios lo resucitó de la muerte. Gracias a él, este hombre está sano
en presencia de ustedes. La fuerza del Espíritu hace que el predicador dé realmente testimonio. Y comienza a plantear una cuestión importante, que es el dato que tenemos en que sea Jesucristo la piedra angular. La piedra angular, la piedra desechada por ustedes, es decir, la pieza más importante. La pieza más importante que tendrían que tener ellos, buenos arquitectos, ustedes la desecharon, dice, y esta era la piedra clave de todo lo que se esperaba en Israel. Y por eso termina indicando que ningún otro se encuentra la verdadera vida, la verdadera salud. Es decir, ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados. Ser salvado suena como a rescate. Bien, a ver si nos dejan sin intervenir, ¿verdad? La palabra salvación, ves que suena como si en última instancia alguien lo rescata. Pero no es esa la línea. La palabra salvación significa tener una vida ligada totalmente al proyecto de Dios. Por eso el que está ligado al proyecto de Dios vive una vida digna y vive bien. A esa buena vida se le llama salud total, que en los textos clásicos se le llamará salvación. Por eso no pensemos que es en última instancia que vamos a rescatar a alguien y que un milagro, ¿verdad? Se comportó como quiso, vivió como le dio la gana, regalada gana, y ahora a última hora lo vamos a rescatar, ¿no? Por eso es que el predicador les ha dicho a ellos que tomen en consideración que aún ellos sabiendo las cosas se equivocaron. Ahora vamos a tratar de verificar este tercer discurso de Pedro, de los 8 discursos. Aquí tenemos un nuevo discurso de Pedro, es el tercero de los 8 que se le han atribuido en el libro de los Hechos. Fue pronunciado poco después del que fue propuesto el domingo pasado. El contexto en el que se coloca, pues es el mismo. Pedro y Juan habían curado a un tullido de nacimiento junto a la puerta hermosa del templo y habían declarado ante el pueblo estupefacto: este que ustedes conocen y están viendo ha recibido de este nombre vigor, y la fe que proviene de él le ha dado salud completa en presencia de todos ustedes. Cuando todavía estaban hablando, llegaron los jefes, irritados porque instruían al pueblo anunciando la resurrección de la muerte por medio de Jesús. Los detuvieron y, como ya era tarde, los metieron en prisión. Al día siguiente hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaban: ¿por qué poder, con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? La curación, la ha explicado el apóstol, la curación ha sido realizada en el nombre de Jesús. La lectura de hoy comienza con la respuesta de Pedro a la pregunta que los jefes del pueblo le han dirigido. La curación declara ha sido
realizada en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios resucitó de la muerte. El tema es haberle devuelto la salud a este hombre. Recordarán que en el texto dice que había pasado no sé cuántos años, 48 años, el enfermo en la entrada de la puerta hermosa del templo de Jerusalén. Él había pasado toda su vida siendo fiel en el ingreso al templo de Jerusalén y en todo ese tiempo nunca se curó. Ahora que han pasado estos apóstoles, el regalo más grande que le han dado ha sido el levantamiento, que significa resucitar. Lo han levantado, lo han puesto en pie y el hombre está sumamente agradecido. Por eso dirán, el centro del discurso lo ocupa la cita del Salmo 118. La piedra que rechazaron los albañiles es ahora la piedra angular. Pedro interpreta esta cita como una parábola, lo que le ocurrió a Jesús, y de nuevo contrapone de manera contundente la obra de los hombres a la acción de Dios. Compara a los miembros del Sanedrín, a constructores quienes, disponiendo de una piedra sólida, pero que no se adecuaba a sus proyectos, y temiendo que desestabilizaría todo su edificio, lo rechazaron arrojándolo lejos. Dios, que por el contrario la consideraban absolutamente preciosa, ha ido a recuperarla y la ha colocado como fundamento de su nueva construcción. Es decir, aquí se está planteando a gente experta, un constructor, un ingeniero, un arquitecto, sabe de construcciones y en el mundo judío, pues se va a encontrar que la solidez de un edificio estará asentado sobre una gran roca y que el construir un edificio tiene que haber una piedra angular. Cuando hablamos nosotros también de hierro, hierro angular, es que abraza una parte y la otra, y en el caso de la piedra angular, abraza en esquina las dos paredes, pero es una piedra, por eso angular, clave en la construcción. Ustedes dicen que serían los constructores de la obra de Dios, han despreciado la clave que era la piedra angular, que es la persona de Cristo, es decir, la construcción del gran templo de Dios estaría asentado sobre la roca que es Cristo, construido para abrazar estas paredes, estaría la persona de Cristo. Entonces, es lo que aclara aquí el predicador, que esto era de suma importancia. Por eso decimos, la piedra es Jesús. Con la novedad de su mensaje, ha invertido el orden constituido, ha puesto en peligro al santuario y a la nación. Porque ahora les hace ver el predicador que si hubiesen atendido a esa piedra angular, se hubiese construido el santuario, se hubiera edificado la nación. Pero al contrario, ha dicho el sumo sacerdote, es preferible que muera uno y que no perezca toda la ciudad. Y esta era la piedra clave.
Era pues intolerable que Jesús, un laico, privado de autoridad, continuara siendo una amenaza para la institución religiosa. Caifás, con mucha lógica, concluyó: ¿no ven que es mejor que uno solo muera por el pueblo y no que muera toda la nación? Me pongo a pensar cuando hay pues alguna organización y hay piezas claves en el sentido de las personas que participan en esto. Y hay personas que van a contribuir en esto, en aquello y lo otro. Y a veces con malicia decimos: ¿cómo nos acudimos a tal fulano? Bien porque realiza con aptitud las cosas, bien por envidia porque yo no lo puedo hacer, lo que sea. Si yo hago esa acción, me sacudo a la gente del grupo, del equipo de trabajo, dicen: mire, usted está despreciando una pieza clave. Y a veces nosotros actuamos así también, de que no, si no nos percatamos de que al excluir a alguien, estamos rechazando la presencia del resucitado que nos había puesto personas claves. Y que a veces, como decimos así vulgarmente por un lenguazo, pues las gentes se sientan molestas, heridas y se retiren, ¿verdad? Se nos fueron piezas claves y nos quedamos lamentando: ¿por qué será que tal cosa no funciona? Pues ni modo. Pero por eso San Pedro les está haciendo ver a estos judíos y a los jefes de que se equivocaron, pues, y que tengan cuidado, porque pudieron haber construido este gran santuario de Dios y haber ayudado a la nación, pero la han puesto en peligro. Y eso que hicieron, pues dice, va a tener repercusión en el futuro. Y naturalmente, si se hubiese seguido la enseñanza de Jesús, que traía la salud total mediante el concepto, el proyecto de reino, quizás no hubieran sucumbido como sucedió en el año 70. Claro, el texto ya está escrito después de la destrucción de Jerusalén y ya el escritor está evaluando lo que ha pasado. Dios pensaba diferentemente de aquellos que se arrogaban el derecho de representarlo y hablar en su nombre en la tierra. Para Dios, Jesús era el siervo fiel y por lo tanto, en el día de Pascua fue a sacarlo del sepulcro, lo glorificó y lo puso como cimiento del nuevo templo. Da mucha tristeza estar en Jerusalén y observar aquel gran espacio que está cerrado, que no hay nada, solo hay ruinas de lo que fue destruido en el año 70. Imagínense, del año 70, del siglo I hasta, estamos en el siglo XXI, y ahí está la explanada, vacía. Únicamente está la mezquita, y hoy una mezquita ahí. Naturalmente los árabes tienen el área. Se convirtió en polémica ese espacio y ahora no pueden hacer ni una cosa ni otra porque perdieron. ¿Por qué? Perdieron la pieza clave. Y como digo, eso es delicado porque a veces uno juega con las personas y no atina bajo la luz del Espíritu Santo discernir qué piezas nos pone el Señor en las comunidades, que son piezas claves. Y ahí está Cristo, pues. Ahí está Jesucristo. Dios, por eso, bueno, aquí hemos ya planteado un nuevo templo y concluye el discurso. Entonces, concluyendo su discurso, Pedro afirma que en ningún otro nombre hay salvación. O sea, no hay otra persona en la historia
que se equipare a este personaje, porque el que vino es Dios mismo que se encarnó. Y que cuando no fue aceptado el proyecto, Dios, cuando lo mataron y lo enterraron, Dios lo vino a sacar y se lo llevó para siempre. Por eso, solo quien construye su vida sobre él, es decir, la imitación de la vida de Jesús, la búsqueda en su interioridad de las características de la persona de Cristo, quien construye su vida sobre él y sobre su palabra, puede estar seguro de edificar sobre un fundamento sólido y no temerá que la llegada de nuevas doctrinas, nuevas religiones, nuevas ideologías, nuevos humanismos, nuevos descubrimientos científicos puedan un día hacer aparecer alguna fragilidad. Dejamos pues ya este texto que nos habla del testimonio de la iglesia naciente, que fue capaz de presentar argumentos ante las organizaciones que aparentemente frustraron el proyecto de Dios, pero que Dios lo ha sacado adelante a través de otros medios. En la segunda lectura también estamos con unas cartas de la tradición de Juan. Y está planteando lo que es vivir como persona creyente resucitada. Es decir, aquellos que han sido levantados por la persona de Jesucristo. Siempre hemos planteado esto, es decir, ser seguidor de Jesucristo es de estar activo. Entendemos pues que las personas que tienen el concepto de solo llenarse la cabeza de ideas, de doctrinas, pues se sienten cómodos solo sobre el saber. Pero el mensaje, la vida de nuestro Señor Jesucristo fue enseñanza, sí, porque era necesaria, pero el actuar era lo más importante. Pues conocimiento y acción van totalmente de la mano. Si uno solo se fija en el conocimiento, tener un acervo intelectual y sentirse pues importante porque sabe mucho de la Biblia, mucho de pastoral, mucho de tantas cosas, como decía San Ignacio de Loyola, el saber hincha y empacha. San Pablo también lo repetía, decía, miren, el conocimiento nos puede inflar, nos puede hinchar, porque nos hace soberbios. Pero no ese es diríamos, no es esa la finalidad con la que Dios nos muestra su palabra, sino para entrar en el interior y la transformación de nuestro ser. Por esto dirá en esta primera carta de Juan, queridos hermanos, miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Primer texto importante que hay que centrar la atención sobre la gratuidad del amor de Dios. Dios es Dios, Dios es. En la eternidad, Dios es espíritu. Pero en el tiempo, Dios dispone bajar a la tierra. Y por eso se encarna. Y cuando es enviado, es nombrado Hijo del Altísimo. Pero esa es diríamos, la pedagogía de Dios para unirnos a Él en la naturaleza humana, divina del Señor, para pertenecer
a esta filiación del Eterno, crear en nosotros el espíritu de eternidad para entrar en el concepto de hijos adoptivos de Dios. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. Por el mensaje de la transfiguración observamos que la belleza, la luz radiante salió de dentro de Jesucristo, que iluminó todo lo externo. Y la llamada que Dios hace en esta carta de manifestarnos como hijos de Dios es también cuando la luz interna, la luz de la gracia, ilumine nuestro quehacer y en nuestras expresiones, nuestras valoraciones hacia los demás que son hijos de Dios, también esto quede iluminado por la luz interior. Por eso San Lucas afirma, cuida que la luz que hay en ti no se te conviertan en oscuridad. Porque a veces el conocimiento nos puede llevar a considerarnos que ya lo sabemos todo y se nos convierta en oscuridad. No, es importante reconocer que la luz, que la gracia que llevamos dentro, el ser hijo de Dios, porque Dios es luz, porque Dios es gracia, no se ha manifestado lo que seremos, dice, porque la manifestación plena de la interioridad de la persona en el momento de pasar de este estado a lo eterno, en ese momento la persona va a ser glorificada. Pero esto es el proceso de permitir que Dios entre en lo más profundo del ser para transformar nuestra interioridad, pero que se manifieste en las obras. Quien dice que lo conoce, el conocimiento, y no cumple sus mandamientos, miente y no es sincero. Entonces, el conocimiento es la intimidad con Dios. Si yo digo que lo conozco, tengo intimidad con Él, pero no vivo sus mandamientos, soy mentiroso. Pero quien cumple su palabra, ese ama perfectamente a Dios. Porque sus palabras son mi alimento. En eso conocemos que estamos con Él. ¿Qué nos dirá entonces este pastor divino? Que la vida de Cristo, de la vida de Dios, que el cristiano recibe en el bautismo, es una realidad espiritual misteriosa. Hablando, por ejemplo, con Nicodemo, Jesús la comparó al viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Existe y su presencia no pasa desapercibida, ya que produce efectos inequívocos que todos pueden constatar, pero que no son visibles a los ojos. El Señor Jesús siempre se valió de elementos de la naturaleza para mostrar signos de lo que es la vida en Dios. Ser hijos de Dios es por pura gratuidad. Es un don de Dios venir al mundo. Es un regalo de Dios que haya uno encontrado la oportunidad en una comunidad que sea acogido. Yo siempre lo he visto así como, es un misterio realmente. Es un misterio que Dios me permita a mí estar en una comunidad de creyentes y que esos creyentes me permitan acompañar y ser acompañado en la fe.
Es un regalo de Dios, no es una cuestión social, no es una asociación, sino que es por ser hijos, viene el concepto de comunión. La primera afirmación del pasaje que nos viene propuesto hoy es un llamamiento a la gratuidad del don de esa vida divina. La palabra de Dios es siempre eficaz. Si Él llama a alguien su hijo, este se convierte realmente en hijo suyo. Y en el bautismo nos llama hijos suyos. Y lo propio es que un hijo se parezca a su padre, pues se parezca a su madre. Por eso las características de un hijo son las que identifican su procedencia. La filiación implica, en el lenguaje bíblico, la participación en la vida de quien nos ha generado. Adán, recuerda el Génesis, engendró a su imagen y semejanza y amó a su hijo Set, quien por haber recibido la vida de Adán era semejante a su padre, llevaba grabadas sus mismas características. De la misma manera, el cristiano es en el mundo una presencia de la divinidad y como todo hijo, reproduce los rasgos del Padre. Por eso afirma Juan, refiriéndose a los creyentes, el mundo no nos reconoce porque no lo reconoce a Él. Es decir, si uno conoce al Padre, reconoce a los hijos. Y si uno es parte de esta filiación, se reconoce como hermano. ¿Y quiénes son? Pues los que están tan cerca. En el matrimonio, por ejemplo, pues son hijos de Dios y fueron consagrados por Él. Entonces, lo propio es esta filiación. Cada uno, según el estado de vocación que Dios le dio, le permite entonces vivir en esta filiación. Por eso afirma Juan, refiriéndose a los creyentes, el mundo no nos reconoce porque no lo reconoce a Él. No es de extrañar, pues, que el cristiano no sea comprendido. La condición actual no es, sin embargo, definitiva. Esto que el mundo no nos reconozca como tal, siempre me lo he planteado a la hora del morir, qué características llevo en mi ser que me permitirán integrarme a las comunidades eternas. Un velo constituido por el hecho de que aún vivamos en este mundo e impide darnos cuenta de lo que realmente somos. Un día este velo será quitado y veremos a Dios tal como Él es. Entonces entenderemos también lo que ya éramos hoy. Esta es la única perspectiva cristiana para considerar la muerte. Entonces, no como la muerte no es el final de la vida, sino como el comienzo de la segunda parte, la mejor, la única en que los siervos de Dios y del Cordero verán su rostro y llevarán en la frente su nombre. No habrá más noche, no les hará falta luz de lámpara ni luz del sol, porque los ilumina el Señor Dios. Es que esa nueva vida, o diríamos, la plenitud de vida, es ver el rostro de Dios. Eso está en Apocalipsis al cerrar 22, 3 al 5. Cuando cierra este libro, plantea esto, que verán su rostro y llevarán en la frente su nombre. ¿Por qué? Son hijos de Dios. Hoy nosotros nos identificamos por los rasgos
maternos, paternos que llevamos y nos identifican los apellidos, llevamos el apellido del papá y de la mamá y nos identificamos como tal. Así dice, en el momento final, en la plenitud de vida, verán su rostro y llevarán en la frente su nombre. No habrá más noche. No les hará falta luz de lámpara, ni de sol, ni luz del sol, porque los ilumina el Señor. Dios es luz. Y nosotros en nuestro ser podemos ser luz, pero una luz que es reflejada en nuestra imagen, como en un espejo. No es luz propia, es la luz de Dios, que nos identifica como hijos de Dios. El Evangelio vendrá a plasmarnos, a oponer el ejemplo pleno de lo que será un cristiano que se identifica con la persona de Cristo. Como en aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir el lobo, escapa abandonando las ovejas y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para después recobrarla. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para después recobrarla. Ese es el encargo que he recibido de mi Padre.
Ambientémonos un poco para entrar en esta dinámica de rebaño, de pastores, y es todavía muy común en los pueblos de Oriente. Incluso después de haberse instalado en la tierra de Canaán y convertido en una nación de agricultores, Israel siempre ha conservado una gran nostalgia por la vida nómada de los pastores y nunca ha renunciado a criar ovejas y cabras. La sabiduría del beduino que anda por el desierto, que prefiere su rebaño a joyas y tesoros, se refleja por la exhortación del libro de los Proverbios. Observa bien el aspecto de tus ovejas y fíjate en tus rebaños, porque la fortuna no dura siempre. Tus ovejas te dan vestido, tus cabritos dinero para comprarte un campo, las cabras leche para alimentarte tú y tu familia. En ese mundo del Oriente Medio valoran mucho los animales. De ahí viene el ejemplo que Jesús ha puesto. El hecho de pasar mucho tiempo en lugares solitarios con el rebaño hacía que entre el pastor y sus ovejas se estableciera pues una relación afectiva. Me llama la atención cómo ahora nosotros también mantenemos una relación afectiva incluso con las mascotas, ¿verdad? Es increíble. Pero los pastores mantienen esa relación. Aún en Guatemala también los arrieros tienen una relación muy afectiva con sus animales. Así que en ese ambiente el pastor llamaba a cada oveja por su nombre y ésta reconocía su voz. Como ahora nosotros también le ponemos nombres a los animales. Los mayores peligros para el rebaño eran los animales salvajes que en los tiempos bíblicos poblaban el valle del Jordán, hienas, chacales, leones y osos, contra los que los pastores estaban dispuestos a luchar armados con honda y un robusto bastón reforzado con trozos de pedernal incrustados en la punta. ¿Para qué? Para defenderse de esos animales salvajes. Por eso entra en colación pues la figura de David. El modelo era David. Y eso había sucedido en el siglo X. Pero atraviesa la Escritura y en los tiempos del Nuevo Testamento la gente esperaba nuevamente un rey como David. La piedra angular, es decir, el modelo de gente, de pastor, tendría que ser como David. Esta era la realidad social, no es de extrañar, por tanto, que aparezca repetidamente en la Biblia la imagen del pastor. David es llamado por Dios, quien lo sacó de los apriscos del rebaño para pastorear a los israelitas, y los pastoreó con corazón íntegro y los guió con mano experta. Los reyes de Israel son comparados frecuentemente con pastores perversos, quienes en lugar de alimentar el rebaño, se pastorean a sí mismos, explotan, dispersan y matan. Eso lo tiene usted en Ezequiel 34. Así que los reyes de Israel son comparados frecuentemente con pastores perversos. Bueno, vamos llegando aquí, ¿cómo se entendía que quién era pastor? Pastor eran los pastores normales, pero ese nombre también se los habían dado a los reyes de Israel. Porque pues las vestiduras también del pueblo judío llevaron un color blanco sobre la cabeza
y estar en el templo de Jerusalén, todos hincados, puestos de pie con todos estos elementos, hacía que se mirara la feligresía como ovejas. Dios es representado como viñador y agricultor, pero sobre todo como un pastor que guía, protege, alimenta a su pueblo, toma en brazos a los corderos y hace recostar a las madres. Cuida a Israel que ha sido llevado a la ruina por soberanos indignos y promete: yo mismo reuniré el resto de mis ovejas en todos los países a donde las expulsé. Las volveré a traer a sus pastos para que crezcan y se multipliquen. Les daré pastores que los pastoreen. No temerán, ni se espantarán, ni se perderán. Miren que llegan días en que daré a David un retoño legítimo. Reinará como rey prudente y administrará la justicia y el derecho en el país. Por favor, cierre su micrófono. Este es el anuncio del Mesías, que será un verdadero pastor, un rey según el corazón de Dios. Ahora viene el concepto que tenemos en el Evangelio según San Juan. Es ese concepto de belleza. ¿Cómo la Escritura va a plantear que el pastor del Nuevo Testamento es un pastor bello? La afirmación de Jesús: yo soy el buen pastor. En el texto griego hay dos formas: kalos, que es bello, entonces está lo bello, que debe ser en su interioridad del pastor. Es decir, la relación afectiva le viene de la bondad interna de una persona. O, como dirá el Apocalipsis, el pastor es un pastor brillante. Por eso yo soy el buen pastor, con que comienza el pasaje del Evangelio de hoy, se refiere de manera explícita al cumplimiento de esta profecía. Él es el pastor enviado por Dios para cuidar del pueblo que encuentra como un rebaño en desbandada. Las actitudes internas de las personas harán que esas actitudes internas muestren la belleza interior de la persona. La primera explicación nos viene dada por la alegoría. El buen pastor ofrece la vida por las ovejas. Llevamos bien grabada en nuestra mente la parábola de la oveja perdida, referida por el evangelista Mateo y San Lucas. Y nos resulta fácil, por tanto, asociar la imagen del buen pastor a Jesús, que con dulzura e inmensa compasión va en busca de quien ha errado la vida, quien se ha equivocado. En el Evangelio de hoy, sin embargo, el buen pastor no es quien tiernamente acaricia la oveja herida, sino el luchador, que a costa de su propia vida se enfrenta a cualquiera que ponga en peligro el rebaño. La referencia no es la escena bucólica del Salmo: en verdes praderas me hace reposar, sino más bien la figura de David, quien afirmó ser pastor de ovejas, y si viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, salgo tras a él, lo apaleo y se la quito de la boca. No es pues esa forma tierna como uno la imagina. El pastor, dice, es el luchador. Es esta la característica del hombre fuerte e impávido que lucha contra bandidos
y contra las bestias feroces, que viene retomada en el Evangelio de hoy para presentar a Jesús. La calificación de bueno no se refiere a sentimientos, no significa lo tierno, lo amable, sino verdadero, auténtico, valiente. Jesús es el verdadero pastor tan apasionadamente ligado a sus ovejas que está dispuesto a sacrificar su vida por ellas. Para dar mayor énfasis a la imagen, Jesús la contrapone a la figura del mercenario. Ordinariamente, los habitantes de los pueblos, no pudiendo conducir a pastar cada uno de sus propias ovejas y cabras, recurrían a un asalariado quien cuidaba las ovejas de todos. Una legislación rigurosa fijaba sus obligaciones. Su trabajo consistía en eso: tenía que hacer frente a un lobo, a 2 perros, a un animal pequeño, pero podía huir de un león, de un leopardo, de un oso o de un ladrón. En el contrato de trabajo, esto se le recitaba al trabajador. En su contrato, pues no figuraba ninguna cláusula de tener que sacrificar la vida por las ovejas. En caso de que venga un león, un leopardo, un oso, sí le está permitido escaparse. No se sentía efectivamente pues ligado al rebaño y ante el peligro huía. No le interesaba la suerte de las ovejas, sino solamente el salario. Pastor, entonces, es todo cristiano, porque a todos se nos ha encomendado parte del rebaño. La imagen del buen pastor no se refiere solamente a aquellos que desarrollan en la iglesia pues el ministerio de la autoridad, sino a todo cristiano. Cada discípulo debe tener un corazón de verdadero pastor, debe cultivar la generosidad incondicional del maestro hacia todo hombre. Tiene corazón de mercenario quien se reduce a cumplir las obligaciones mínimas establecidas en el contrato, quien está pronto a discutir sobre los deberes más o menos eludibles, quien es fiel a las disposiciones de la ley solamente para obtener una recompensa o evitar un castigo. Quien tiene un corazón como Jesús no es un calculador. No se pregunta hasta dónde lleguen sus derechos y dónde terminan sus deberes, que establecen pues las normas y cuáles son los acuerdos estipulados con el propietario. Sigue una única ley: el amor loco por la persona humana. El amor no conoce confines, no se detiene ante ningún obstáculo, ningún riesgo, ningún sacrificio. Quien no ama como Cristo no entenderá nunca sus opciones y propuestas. Lo tendrá por soñador, iluso, imprudente, temerario. En la segunda parte del pasaje, Jesús repite la afirmación: yo soy el buen pastor, para agregar una segunda característica: el verdadero pastor es el que conoce una por una sus ovejas y es conocido por ellas. En la Biblia, el verbo conocer no tiene solo el significado de un aprendizaje logrado cuando hace referencia a la relación entre personas. Conocer implica una profunda experiencia, indica la plena participación en el amor. Es un asunto más del corazón que de la mente. Así debe ser la relación con el Señor. Escribiendo a los Gálatas, Pablo les recuerda que en un tiempo no conocían a Dios,
sino que estaban sometidos a los ídolos y continúa. Ahora que reconocen a Dios mejor que Él les reconoce, porque se vuelven de nuevo a esos débiles e indignantes poderes. Les pregunta, ¿por qué? ¿Vuelven de nuevo ustedes a esos débiles e indignantes poderes? Si entran en comunión de vida con Él, como la esposa con el esposo, ¿cómo pueden alejarse de su amor? Buen pastor es Jesús y todo aquel que se deja envolver en el amor hacia Dios y hacia los hermanos con su mismo apasionamiento. Romper todas las estructuras de pensamiento y de historia humana y abrirse a la experiencia del verdadero amor de Dios es lo que hace que reconozca uno a Jesús como el buen pastor. Parece aún lejano el día en que toda la humanidad realice esta experiencia de recíproco conocimiento con Dios. Jesús sabe que todavía hay muchas personas que no han aceptado su amor. Por eso dice él, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero un pastor verdadero como él no se resigna nunca a perder una sola de sus ovejas. Por eso asegura, tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme uno solo. En la última parte, los versículos 17 al 18, se desarrolla el tema de la libertad presente en esta dinámica de amor. Donde hay coacción y miedo, no hay amor. Y el miedo a Dios es ya un pecado. Jesús ha mostrado su amor porque se ha entregado libremente. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y después para recobrarla. Tomarla de nuevo significa que el destino de aquel que da la vida no es la muerte, sino la plenitud de la vida. El paso de la vida de la historia a la eternidad, dice Jesús, tomarla de nuevo. La muerte no significará la destrucción, sino la plenitud de la vida. Hacer de esta un don, que es el único modo de recuperarla. Si yo amo mi vida y amo la vida de los demás, porque el amor es el que media, entonces es el mismo principio que con otra imagen será retomada más tarde. Si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que se aferra a la vida la pierde, y el que desprecia la vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Tenemos fe, diríamos, lo que la palabra nos ha iluminado. Ahora meditamos. ¿Cómo recordar lo escuchado? Detengámonos y profundicemos esta revelación que el Señor hace de sí mismo y que esto nos ayude a tener con Él una relación más directa y personal. ¿Qué impresión me causa la imagen de Jesús como buen pastor? ¿Qué da a entender con eso? ¿Qué nos transmite esa imagen? ¿Qué le aporta a nuestra relación con Él el hecho de que sea el buen pastor? ¿Qué está expresando y revelando Jesús respecto de sí mismo cuando se identifica o se manifiesta como un buen pastor? ¿Qué dice sobre su ser y su actuar? ¿Qué es lo que lo identifica como buen pastor?
Hago un momento de silencio para imaginarme a Jesús, buen pastor, y que esa imagen quede impresa en nuestro interior. Y digo, Señor Jesús, buen pastor, así como tú llamaste a Pedro, a Santiago y Juan para seguirte y estar contigo, para enviarlos en tu nombre, confiadamente te suplicamos que hoy sigas tocando corazones, para que hayan muchos jóvenes que viendo tu vida y conociendo tus enseñanzas, acepten la invitación de seguirte imitándote a ti, el pastor que conoce y da la vida por sus ovejas, para que manifiesten y actualicen tu amor y tu misericordia. Hoy nuevamente haz que haya jóvenes generosos que sepan dar su vida como la diste tú por nosotros. Regala, Señor, vocaciones sacerdotales a tu iglesia para que sean buenos pastores que nos ayuden a conocerte siempre más y que por ellos tú puedas actuar en nosotros, llenándonos de tu presencia, inundándonos de tu amor, colmándonos de tu misericordia, haciendo que experimentemos tu presencia viva entre nosotros, porque eres tú el que actúas por medio de ellos y eres tú el que por ellos nos llena de tu amor. Amén. Ahora, en la acción a que me comprometo para mostrar pues este cambio de lo que me plantea la primera lectura con estos pastores como Pedro, que hace la aclaración a los jefes, o como San Juan que escribe sobre la manifestación de ser hijos de Dios y que no se ha manifestado lo que seremos, o el Evangelio concretamente que nos presenta al buen pastor. Teniendo en cuenta que el Señor es el buen pastor y que nos invita a que nosotros escuchemos su voz, veamos qué va a cambiar en nuestra vida después de haber reflexionado este pasaje. El buen pastor da la vida por sus ovejas y nosotros, ¿qué podemos hacer para tener las actitudes de Jesús buen pastor en nuestras familias, en el trabajo, en la comunidad? ¿Qué hacer para sentir y actuar como Él? El buen pastor conoce y está cerca de las ovejas. Yo, como padre de familia, ¿qué puedo hacer para estar cerca y acompañar a mis hijos? Para estar más pendiente de sus cosas y de su vida, dándole mi tiempo y manifestándoles el amor del Padre con mi manera de ser y de actuar. En la comunidad, ¿qué puedo hacer para que otros conozcan más al Señor, para que conociéndolo, ellos también escuchen su voz y lo sigan? ¿Qué podría hacer para promover y apoyar, pues, ahora las vocaciones sacerdotales? A todo eso nos lleva, oremos pues, pidamos al Señor que todo lo que hemos conocido de Él lo podamos asumir como propuesta de vida y que eso nos lleve a imitar sus actitudes y su manera de ser. Señor Jesús, tú que eres el buen pastor, el que das tu vida por nosotros, el que siempre estás atento y pendiente de nuestra vida y de nuestras necesidades, te pedimos que nos ayudes a escuchar tu voz para dejarnos conducir por ti, para que tú puedas actuar en nosotros, para que como tú también nosotros tengamos tus mismas actitudes con todos los que nos rodean, siendo capaces de dar la vida como la diste tú por nosotros. Señor, ayúdanos a que en todo momento actuemos y vivamos como tú, amando hasta dar la vida, siendo presencia viva y real de tu amor, siendo tú todo para nosotros y nosotros viviendo por y para ti. Amén.
Bien, agradezco por la atención prestada. Si tenemos algún comentario, si queremos decir alguna palabra, pues ese es el momento en que podemos hacerlo. No hay nadie, ¿verdad? Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Padre, me llamó la atención un verbo, el verbo conocer. Ajá. La segunda lectura habla de no nos conocen porque no lo conocen a él. ¿Sí? Sí. Y en el Evangelio es un poquito más amplio cuando habla de yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas, porque ellas me conocen a mí, como yo conozco al Padre, y como él, y como dice, y como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. Me llamó la atención y empecé a tratar usted hablaba en la lectura que nos dio, dice que el sentido profundo que el conocer, la palabra conocer tiene en la Biblia como experiencia de amor, es el amor, el conocimiento más profundo, dice. También usted nos comentaba de que nadie puede amar algo que no conoce. Hace mucho tiempo nos ha hablado de esto y es en relación de que cómo podemos amar a Jesús si no lo conocemos y tenemos que empezar por conocer a Jesús. Pero yo empezaba a juntar todo esto del conocer y lo definí en el amor profundo, en ese amor profundo que nos tiene. Y en esa misma medida del amor que Él nos tiene, nos ha hecho sus hijos. Yo le comentaba a usted y a los compañeros de la comunidad en alguna ocasión que una de las experiencias más lindas que he tenido yo es la primera quizás fue el descubrir que yo era hijo de Dios. Ajá. Yo lo ignoraba y en un momento, en algún retiro, yo descubrí eso y fue algo que me motivó a seguir en esto. Otra experiencia que tuve fue en un retiro, entender la transustanciación en la Eucaristía. Uh-huh. Y hoy tengo una tercera experiencia que me ha marcado profundamente y es el reconocer que el resucitado está entre nosotros, está aquí, hoy. Y el signo para mí hoy es el tener el cirio en mi casa y el poder acercarme a él y encenderlo, y en el momento de encenderlo poder tener ese contacto con el resucitado. Me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué les cuento esto? Porque al final todo se concreta en el amor, y en el amor que tiene Dios para nosotros como sus hijos. Y esa parte de conocernos a nosotros a través de reproducir los rasgos del Padre, que eso es una de las características que nos debería de identificar, el que como hijos reproducir sus rasgos. Esa sería una de nuestras prioridades, el tratar de reproducir esos rasgos de Dios. Entonces, yo creo que al final el conocer implica el amor, y que si Él nos conoce, Él nos ama, y que si nosotros lo conocemos, lo amamos a Él, y que sacrificar la vida por las ovejas es una muestra de amor. Muy bien. Muy bien, me gusta ese resumen que se habla sobre la presencia del resucitado. ¿Sí, Olguita? Padre, yo solo quiero darle gracias a Dios, a usted y a la comunidad, ¿verdad? Por las muestras de cariño y solidaridad que tuvieron con nosotros en este proceso, ¿verdad? Pudimos sentir su apoyo, el apoyo de todos, ¿verdad? El estar con nosotros fue una gran fortaleza, y sentimos mucho amor. Creemos que pues
no hay duda que el resucitado está entre nosotros, ¿verdad, Padre? Ajá. Sí, estamos aprendiendo a escuchar su voz, ¿verdad? Y creo que vamos a lograr ser un solo rebaño. Y esto es a través de las enseñanzas que usted también nos ha dado, Padre, y que nos ha acompañado en nuestro proceso. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bien, Olguita. Ya nadie más. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Buenas noches Sara. a todos. Padre, este resumen, ¿verdad?, que ha hecho Ricardo, me pone a pensar algo, ¿verdad? Pienso en toda la paciencia que el Señor me tuvo a mí, yéndome a buscar, ¿verdad? Y que esa misma paciencia, ese mismo amor, son las cualidades que el Señor nos pide para los que están, como usted decía, ¿verdad?, que todos en algún momento pues somos pastores. Eso me confronta mucho, ¿verdad? Porque tengo que tener ese mismo amor y esa misma paciencia, esa misma ternura cuando tuve mi encuentro con Él, ¿verdad? Eso es lo que me hizo recordar a Ricardo, la primera vez, ¿verdad? Ajá. Y me surge, después de esa reflexión, me surge la duda el día de hoy, Padre, ¿cuáles serían esas ovejas que no pertenecen al rebaño? ¿Quiénes podrían ser dentro de mi perspectiva de laica? Ser oveja, pues que escucha la voz de su pastor, pues son personas que han tenido la iniciación, pero que por voluntad propia se han alejado del pastor. No es que nadie las ha sacado, simplemente ha sido una opción personal, pero que en el pensamiento de Jesús está esperando la vuelta. Por eso las imágenes son de aquella oveja que se descarrió y que Jesús la andaba buscando. A veces no somos nosotros quienes, como personas cercanas, les comuniquemos la voluntad de Dios. Nuestro Señor tiene sus vías y por donde uno menos piensa, otra persona le hablará de parte de Jesucristo y quizás a esta persona sí le atiendan. Y te lo digo por experiencia, pues, personal, con amigos, con familiares, que algunas veces, pues, yo no he sido capaz de comunicarles la alegría de lo que yo he encontrado. O simplemente no me hacen caso, pues, porque somos de los mismos. Pero es el Señor quien se vale de otras personas, de otras formas. Él tiene sus formas y llama a estas personas a integrarse a este rebaño. Y cuando Él lo hace, pues esas personas que no eran parte del rebaño resultan a veces siendo mejores que uno. Así es la esperanza que tiene Jesús. Pero eso será un trabajo que hay que realizar siguiendo el testimonio del buen pastor. Por eso planteaba yo eso de que el buen pastor es el pastor bello, que por esa calidad humana que tiene el pastor ha hecho posible que muchos se integren pues a este rebaño que él espera. Naturalmente nosotros dentro del ecumenismo planteamos de que muchas personas católicas se alejaron de la iglesia y sus motivos nos han de tener. Pero en el fondo seguimos el mismo evangelio, esperando que algún día pues se retornen a la unidad.
Pero es el sueño de Jesús. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Gracias, Padre, le agradezco mucho. Muy bien. Padre, mi pregunta, así como se van a preguntar de las ovejas, ¿cuáles no son las que no son del redil? Mi pregunta es, habla de un asalariado. ¿Sí? Ese asalariado dice que él no le importan las ovejas. No, él no. Que él huye cuando ve venir al lobo. Cuando viene el problema sale corriendo. Salen corriendo. Entonces mi pregunta es, la figura que muestra ahí el escritor, ¿a qué se refiere o cuándo puede uno ver que es un asalariado, padre? La palabra asalariado lo que le importa es el dinero. No le importa la vida de las ovejas. Entonces, ¿qué es lo que tiene el trabajo del pastor? Es cuidar. Por eso en el contrato entraba hasta donde él podía cuidar las ovejas, pero que no podía exponer la vida frente a un lobo, frente a un animal feroz. Y dejaba a las ovejas que se las comieran los animales y él salvaba su vida. Pero Jesús, que ama la vida, dio la vida por las ovejas. Por eso el concepto de buen pastor es aquel que es valiente y que rescata con las uñas a la oveja que se la quiere quitar el lobo. Los lobos están representados en personas que conducen a la gente a otros lugares y por eso se citó Ezequiel capítulo 34. Que está equiparado a dirigentes, a reyes, gobernantes, gente que tiene el mando y que a veces lo único que hacen literalmente es sacarles la lana. Y ahora lana entendemos nosotros que se saca es sacarles el pisto. Y de eso ahora es un negocio, pues el marketing religioso. Y no solo estamos hablando de protestantes, estamos hablando de católicos que han encontrado en la iglesia una forma de hacer dinero. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos nosotros en el ejercicio pastoral, sí, de recoger la fuente económica que tenga una función de servicio, que sea una inversión para el trabajo del reino, pero no para enriquecimiento personal, que eso es lo que Jesús está aquí criticando, ¿eh? Que los pastores de Israel, pues eran los reyes, eran los dirigentes, que eran grandes ricos. Y ahí están los saduceos, que llegaron al grado de tener el poder económico y tenían el banco directamente en el templo de Jerusalén. ¿Eh? Ahí bien, no tan lejos. Ajá. Entonces, parecen algunos que conozco, padre. ¿Verdad? O sea, esas cosas Jesús las criticó mucho porque él veía que no rescataban a su pueblo de tantos problemas religiosos que tenían, sino que simplemente buscaban cómo sacar dinero. Por eso fue que, según San Juan, el capítulo 2, que comienza él a plantear de que hay que purificar toda esa cuestión religiosa. Que en el templo vendían los corderos, que aunque llevaran un cordero las personas le encontraban a toda costa cualquier defecto con tal de que se compraran el que ellos tenían ahí. Entonces, y así otras cosas. Y como ustedes se han dado cuenta, pero eso es en el mundo religioso protestante,
que de acuerdo al color del billete, así es también ese lugar que ocupa en la asamblea. Entonces todo se ha vuelto un negocio, no interesándose en la salvación de la gente, sino viendo qué se les saca. Entonces Jesús habla de esos asalariados que no se preocupan en la salvación de las personas, sino que son únicamente fuente de ingresos económicos. Ah, ya, bien, bien. Muy bien. Sí, lo que me quedó de esto, padre, que de una de las características de un pastor es que sea verdadero, auténtico y valiente. Así es. O sea, contra viento y marea se va acompañando al rebaño, como los padres de familia que defienden a sus hijos a toda costa. Así también en la iglesia tendrían que ser los pastores, al ejemplo de Jesús, trabajar hasta desgastarse porque las ovejas tengan el conocimiento de Jesucristo. No solo aprovecharse de las ovejas, sino trabajar por el rebaño. Así es. Sí, pues. Gracias. Bueno. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo con esto que escucho me quedo con un montón de interrogantes hacia conmigo, en el sentido de que cuando escuché lo que usted le decía a Xiomara, de que muchas de las personas que ya no están, por decirlo así, es porque optaron a una opción de retirarse, sí. Pero yo me pregunto si nosotros deberíamos de hacer algo todavía para con esas personas, independientemente de cuál fue la razón por la cual se hayan alejado. Porque si veo y leo lo que dice el texto, que tengo otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga, es necesario que las traiga. No sé si eso hace de que tengamos que luchar también nosotros por esas personas, para que vuelvan a regresar al redil. Aunque como usted decía, ya habían conocido y todo, pero ellos optaron por retirarse. Entonces me queda esa duda. Si tenemos que hacer algo nosotros, y me quedo más cuestionado todavía, ¿verdad? En el sentido de que, ¿qué he hecho yo por las personas en realidad que han dejado de asistir? Probablemente por X o Y razón también, que probablemente no es porque hayan decidido irse, sino por distintas situaciones de que en este momento probablemente no se pueda. ¿Y qué hago para poderlos motivar nuevamente, para poder hacer que llegue? Cosas de ese tipo. O sea, me cuestiono todo eso y no sé qué me puede decir qué tenemos que hacer. Gracias. Primero, tú conoces, diríamos, algunas situaciones de personas concretas que estaban y no están. ¿Qué se puede hacer? Tendría que trabajarse un proceso de acercamiento mediante reuniones que me imagino que ustedes la tienen. Ese tipo de relación que es pues como amigos, una relación social. Y que les permite a la vez ir tocando algunos aspectos de integrarse en lo verdadero, en lo valioso. Cuando ellos se den cuenta de que es un valor de amistad, que es el amor el que hace posible que ustedes le transmitan, que les hacen falta, que son parte de su vida. Esas son las palabras del buen pastor. Voy a traerlas, dice, pero ¿cómo las va a abrazar? Las va a abrazar con la afectividad, con el cariño. Eso ustedes lo logran, como digo, en este tipo de reuniones que suelen tener ya aparte, porque las personas ya no vienen a la comunidad, pero quizás podrían hacer un ejercicio de trabajo pastoral
en esas situaciones. Que entre ustedes si se entienden, pues, ya. Porque yo pienso que tiene que ser así un poquito, tocar más lo humano, ¿ah? Ustedes dicen, bueno, ya, tal fulano y tal fulano y tal fulano, tal vez es porque ya no pueden venir, que están lejos o lo que sea, pero sí pueden ustedes como cuates reunirse y hacerse planteamientos de que realmente ustedes se quieren, porque se han querido siempre, y que pueden recuperar esos valores cristianos, aún en la situación en que se encuentren. Poco a poco las personas verán la urgencia de integrarse de nuevo a la comunidad. Y cuando eso suceda, hay que preparar a la comunidad para que afectivamente, nosotros lo recibamos. Porque si te das cuenta, en la belleza del pastor está en esa calidad humana que tiene la persona. No son los regaños, no son los gritos, no son las sacadas de madre, sino que son la afectividad, el cariño que como humanos, como cristianos, nos amamos, nos queremos. Por ahí va el camino. Y por eso dice Jesús que hay que traerlos de nuevo a la comunidad, pero hay que, quizás pues pienso en esos procesos de cercanía para que cuando se pueda, entonces se integre. Muy bien, muchas gracias, Padre. Bueno, tú. Bien, yo creo que ya la mayoría se va a dormir. Ya son los que estamos aquí. Vamos a terminar pues orando. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena noche, que descansen. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. Gracias, Padre. Feliz noche, Padre. Adiós. Feliz noche.